Nuestro alcalde municipal, arquitecto Emilio Maldonado, con su honorable consejo municipal, inauguraron el proyecto Salón Comunal de Usos Múltiples en Aldea San Francisco Julaín, cual se mostraron muy satisfechos nuestras autoridades por la labor que se está realizando para el desarrollo del municipio de Coatepeque. Nuestra máxima autoridad fue recibida por los pobladores de la comunidad, quienes se mostraron muy alegres por hacer de realidad este sueño. En el acto de ceremonia, los vecinos agradecieron a nuestras autoridades por cumplir su solicitud. También se manifestaron muy agradecidos con el ingeniero Willy Juárez, miembro de la empresa ejecutadora del proyecto. El alcalde municipal manifestó que siempre se hacen los mejores esfuerzos para darle una mejor calidad de vida a la población. Es por eso que hoy se está entregando un moderno salón comunal a la aldea de Julaín. También agradeció a Dios por estar haciendo obras en todas las áreas rurales y urbanas del municipio de Coatepeque. El costo del proyecto fue de 894.600 quetzales. Los beneficiados son 2.680 habitantes. El tiempo de ejecución fue de 6 meses. Nuestro alcalde municipal nos amplía la información. Sí, pues agradecerle al COCODE, a los alcaldes auxiliares y a nuestro líder Cayo, Leocadio Montiel. Quiero agradecerles esa gestión que hicieron en la municipalidad para que nosotros pudiéramos estar inaugurando este salón el día de hoy. Quiero decirles de que tenemos que en primer lugar agradecerle a Dios que nos permite poder realizar las obras que en todos lados estamos haciendo y que Coatepeque es en conjunto área urbana y área rural y que nosotros hacemos los proyectos para que realmente todos gocemos de los beneficios que da la municipalidad. Así es de que hoy este salón tiene varias funciones. Hoy va a atender a los niños de las escuelas, a los jóvenes, para que puedan cultivar sus ejercicios aquí dentro de este salón comunal, porque está compuesto por marcos, canastas para que se realice el papi fútbol, el baloncesto, el voleibol y tantas cosas que se pueden hacer en este salón, y sobre todo las reuniones que van a hacer todas las personas aquí dentro de este salón, reuniones de convivencia religiosa, reuniones culturales, reuniones, bueno, de todo tipo, de toda índole, para que la gente pueda hacer sus actividades aquí, casamientos, cumpleaños. Así es de que muchas gracias a todos los de Julaín por darme la oportunidad de servir. Bueno, el monto son 894.600. Tiene el costo del salón y beneficia a más de 2.680 personas, y también fue construido en 6 meses de ejecución. Estaba programado para más tiempo, pero queremos agradecer a la empresa del ingeniero Willy Juárez, que realmente hizo el trabajo como se establecía en los planos de construcción, en las especificaciones técnicas y en todos los pormenores que lleva la ejecución. Así es de que queremos agradecerle por la buena ejecución a la empresa y también al consejo por levantar la mano para que estas obras se realicen en todos los lugares de Coatepeque. Alcalde, muy pronto también un gran proyecto sobre lo que es la introducción de agua potable para Aldea Julaín. Sí, también ya el proyecto ya está concluido del agua potable, ya la gente ya goza. Solo lo que nos queda es hacer la inauguración y primeramente Dios la hagamos el próximo miércoles, y vamos a seguirle agradeciendo a la gente de Julaín porque ellos están felices de estas obras que nosotros estamos realizando. Los vecinos de esta comunidad manifestaron su agradecimiento. Pues la verdad, primeramente agradezco a Dios, ¿verdad?, que nos concedió este momento de poder darlo por inaugurado, pero antes que nada pues le damos gracias a Dios por el tiempo que nos concedió de las gestiones, y luego pues agradecemos a Dios por el alcalde don Emilio Maldonado, que estuvo bien, ¿verdad?, ponernos la atención necesaria, ¿verdad?, para poder ser una realidad lo que ahora pues contemplamos aquí en este lugar. Nosotros, todos los vecinos de este lugar, pues estamos muy agradecidos con el señor Emilio Maldonado, y es por eso que el salón pues lo vamos a poner el nombre Emilio Maldonado Trujillo, porque verdaderamente para nosotros es de bastante beneficio este salón comunal, porque es el desarrollo de nuestra comunidad. Aproximadamente lleva como unos 7 años que teníamos gestiones de hace tiempo, pero ningún alcalde nos había dado, ¿verdad?, el apoyo para que fuera una realidad esto. Entonces ahorita que nuestro alcalde Emilio Maldonado pues llegó al poder, él sí se interesó y verdaderamente hizo una realidad lo que es anteriormente era un sueño para nosotros, pero que ahora es una realidad.
Tiene aproximadamente entre 980 beneficiarios entre niños y señores y señoras de este lugar. De usos múltiples también pueden divertirse acá los niños jugando fútbol, básquetbol. Sí, ya que contiene una cancha polideportiva, pues la idea es que cada uno de los jóvenes pues se entretengan antes de estar en las drogas, antes de estar en los crímenes, pues que vengan a distraerse a este lugar, pues para ellos también fue hecho este salón comunal, ¿verdad? Para mí es algo grande porque no contábamos, no nos imaginábamos la grandeza de este salón, ¿verdad? Nos imaginábamos que iba a ser algo un poquito más grande que el que tenemos, la galera que tenemos ahí, pues no imaginamos que hubiera sido de esta magnitud, ¿verdad? Pues agradecemos mucho a la administración de Don Milo y como les dije, es una familia que yo conozco y les tengo mucho aprecio, mucho cariño, y yo sabía que Don Milo tenía que hacer un buen papel y gracias porque él fue como lo dijeron los señores, el que sí le pasó atención a los señores que fueron a solicitar, ¿verdad? Y que él ha hecho mucho por las comunidades, aunque sea, como lo dijo él también, poquito a poquito, pero a todos les ha dado. Y él dice en su forma, con humildad, poquito a poquito, pero a la larga les ha dado mucho a todas las comunidades. ¿Quién cree usted que va a empezar le va a dar la primer parranda a este salón? ¿Será la escuela o otro lugar? Primero Dios, la escuela, digo. Y si no, pues el más listo, que haga algo bueno, que sea siempre una fiesta buena para la comunidad. Sí, todos están contentos. Se esperaban ya esta inauguración con mucha alegría.